¿Cómo están? Bienvenidos a un mito rico y sabroso. Alerta de humo, abre las ventanitas porque tenemos información confirmada y también tenemos humito, porque no puede faltar. Ya sabemos el evento que va a salir, ahorita te voy a mostrar también las recompensas, por supuesto. Hay información sobre los objetivos. Si tú todavía no obtienes tu segundo gratis, ahorita te voy a decir los posibles Player of the Week. Probablemente van a ser en Corner Star, ahorita lo voy a mostrar. Las cajitas, algunos jugadores bastante interesantes, bastante buenos. Tengo por ahí algún render sobre los Showtime que se podrían venir. Vamos a analizar quién fue el mejor equipo y quiénes fueron los mejores jugadores de la Premier League, porque sí, se vienen de la liga inglesa. También tenemos información sobre el Big Time, pero vamos a hacer una predicción de los posibles épicos que van a acompañar a este jugador. Y vamos arrancando, vamos a seguir teniendo nuestro bono de inicio de sesión, el eFootball Festival, pero el día jueves comienza la última semana. Vas a tener una apertura gratis en los Showtime, que ahorita te los muestro, también todo el GP y las 50 moneditas. Por eso es importante que inicie sesión. Recuerda, de ese jueves hasta el próximo miércoles va a ser la última semana. Ya después veremos qué campañas mete Konami. Tenemos la campañita de Memo Shoak, va a durar hasta el día 19. No creo que vaya a llegar una nueva. Ahorita te muestro también por qué no creo que vaya a llegar una nueva. Pero antes de pasar a eso de la campaña de Memo Shoak, chicos, vemos aquí que todavía le quedan 3 días a esta campañita con eFootball Point. Recuerda que en total puedes conseguir hasta 4000. Todo depende de las plataformas que tú tengas, pero mínimo aquí en mobile son 1000. La de los 5000 todavía le falta una semanita más. Tenemos esta campañita que le quedan 8 días. Si tú todavía no completas los objetivos, no te preocupes, porque este día 20, el día jueves, va a comenzar otro donde va a meter Konami objetivos para que puedas alcanzar tu segundo épico gratis si es que todavía no logras. Yo ya los completé todos, yo ya reclamé mi segundo épico. Por cierto, también creo que te subí apertura, la puedes ir a ver. Pero si tú todavía no lo completas, porque por ahí algunas personas ya me preguntaron, Axel, todavía no completo los objetivos. No te preocupes, se viene el round número 3 el día jueves después del mantenimiento. Y en cuanto a eventos, pues ya lo sabemos porque Konami ya nos dio un calendario y vemos que aquí el día 20 comienza el de la liga inglesa. Por lo tanto, vamos a tener posiblemente 3 nuevos eventos, el cual va a consistir en uno similar como el de la liga española, pero en este caso de la liga inglesa, donde vas a poder ganar tu trato aventurado, 60.000 de GP. El de Legend, en este caso fue porque el Barça fue campeón de la liga española. Bueno, tendríamos uno de la liga inglesa del City, en donde te vas a poder ganar 2 fichas de habilidad y también el segundo tiro gratis de los Player of the Week en Corner Star. Y finalmente el otro evento para ganarte 50 moneditas y 3 fichas de habilidad, pero con temática de la liga inglesa. Y te voy a mostrar la primera parte de los en Corner Star, la cual estaría acompañada con Harry Kane, Koeman y Joao Mario con nuevas habilidades. Ese Harry Kane está bastante bueno, el cual viene junto con Jordi Alba, Çalhanoğlu, ahí está el Koeman que te dije ahorita, Hakimi, también ojo con este jugador de huecos que también está bastante completo. Esa sería la primera parte de los en Corner Star. Y para completar esta primera parte, pues tendríamos estos otros jugadores. Ben Yedder nuevamente regresa. Tenemos a Gnabry, el cual aparecía como creador de juego, no es extremo prolífico ni nada por el estilo. Este Rodri, hermano, ojito, regularidad firme, yo creo que ese puede ser también de lo mejorcito. Hablando también, este Timbers como lateral derecho es una completa locura, el cual yo te recomiendo. Pero mira esto, el Pedriño, jugador de huecos, era cuando aparecía con nuevo estilo de juego. Y también aparecía por primera vez Beers, viene como enganche, puede jugar también como media punta y como extremo. La primera parte de los en Corner Star está muy completa. Y ojito a la parte número 2 de los en Corner Star, donde teníamos a Mbappé con una nueva habilidad y también aparecía Sonaldo con as en la manga, los cuales estaban acompañados jugadores como Canales, un Canales que estaba bastante completito. Aparecía este Mbappé que te digo que media de 100, no es la mejor versión de Mbappé, pero sin embargo es un Mbappé. Si tú todavía no tienes uno, pues tienes la oportunidad de conseguirlo. Bruno Fernández aparecía como omnipresente, lástima que era regularidad normal. Creo que se vienen muy interesantes esta semanita. Y la última parte de la segunda parte de los en Corner Star está Messi. No es la mejor versión de Messi. A mí esta, cuando yo la probé, no me gustó tanto. Tiene muy poca resistencia, pero sigue siendo un Messi. Si tú no tienes algún Messi, es tu oportunidad de volverlo a sacar. Ojo con este Casemiro también, que está interesante
interesante. Romero, por ahí, si tú no tienes alguno, pues todavía no creo que sea la mejor versión de este Romero, pero ahí está. Ojito con este Foden, jugador de huecos. Una tremenda locura este jugador, está bastante bien. Teníamos un Leao, jugador de huecos. Este Gabri Veiga, que también es jugador de huecos, yo lo probé y me gustó bastante. Puede ser que no se vea tan bien, pero en gameplay está bastante bien. Hay varias versiones, hay buenos jugadores. Yo creo que esta semana los Players of the Week sí van a valer la pena. Y pasando a la parte de los Showtime, chicos, si seguimos con el mismo asunto, el mismo rollo, la misma temática que ha traído Konami, toca de la liga inglesa. ¿Quién fue el campeón de la liga inglesa? El Manchester City. Por lo tanto, en teoría deberían de venir 2 jugadores del Manchester City y uno más de cualquier equipo. No se sabe. Ahorita te voy a mostrar el equipo ideal de la Premier de la temporada 22-23 y por ahí podía venir alguno de ellos. También recuerda que dentro de esta caja, pues aparte de los Showtime, pues vienen los memorables o los destacados, lo cual también puede estar conformado por el equipo ideal de la temporada. Y si nos guiamos nuevamente con la página de SofaScore, donde vemos todas las estadísticas, tenemos el top player de la temporada, donde lo encabeza Kevin De Bruyne. También tenemos a Trippier, Bruno, Harry Kane, Haaland, Odegaard, Grealish, Maddison, Rodri y Alexander-Arnold. Estos serían más o menos los primeros 10, ¿no? Pero si nos vamos al equipo ideal, aquí podemos ver que está conformado por los delanteros top, por supuesto, Harry Kane, Haaland, etcétera, los mismos que te mencioné al principio. Aparte, en los centrales mete a Tarkowski, Silva, Pinnock, y el portero más top de la Premier sería Raya. Axel, pero ¿dónde está Alexander-Arnold? ¿Dónde está Robertson? ¿Dónde está Salah? ¿Dónde están los demás? No están porque no obtuvieron tan buena calificación en toda la temporada. Eso no quiere decir que Konami no los vaya a meter. Por supuesto que los puede meter. Y para ello pues ya tenemos el rico y sabroso Humito. Gracias a Kirifura, que desarrolló este pequeño render. Recuerda, solamente es una predicción, no significa que es lo que va a salir. Pero sí destaca Kevin De Bruyne, destaca Salah y Akanji. Podría ser Rubén Díaz, por ejemplo. Podría ser Grealish. Aparece en el equipo ideal de la temporada. También aparece Rodri. Y ya sabes que si seguimos con la temática del campeón, en el cual pone 2 del equipo campeón y 1 aparte de otro equipo. Este solamente es una predicción. Puede que se equivoque, tal vez. A lo mejor Akanji no aparece, aunque se mandó tremenda temporada. Podría ser otro jugador. Podría ser Rodri o podría ser Grealish. Ahora, ¿qué habilidad podrían traer estos jugadores? Ahí sí está bien complicado, porque ahorita solamente falta que repita 2 habilidades. Una que no ha salido, que es la de Visionary, que no tenemos ni idea de qué se trata, y la otra que sería centro en picada. Y ninguno de estos jugadores pues tiene el centro en picada, salvo que se lo vaya a poner a Kevin De Bruyne. Aunque Kevin De Bruyne sería más lo del Game Changing Pass, lo de pase, no me acuerdo cómo se llama en español, chicos, pero lo de pase, lo mismo que tiene Verratti, Kroos y el otro, y Bellingham. O Rodri, creo que a Rodri también se lo puso, ¿no? Yo creo que no lo va a repetir. En teoría debería ser lo que es el centro en picada. Otra predicción más, en este caso es de I Love Piso Ibi, en el cual pone a Foden. Aunque Foden no aparece en el equipo ideal, ya que pasó bastante tiempo lesionado, pues nos comparte un render. Tenemos a Rubén Díaz en lugar de Akanji, los que le mencionaba. Si viniese Rubén Díaz, podría traer la habilidad de Fortress, ¿no? La del liderazgo inquebrantable, creo que le llamó en español. También tenemos aquí a Odegaard, le podría poner la de Game Changing Pass en dado caso de que lo quisiera poner. Tenemos también a Martinelli. Esas serían las predicciones de I Love Piso Ibi. Y por supuesto la predicción de GR Cartal no puede faltar, el cual nos compartió esta imagen donde puso a Salah, puso Rubén Díaz y a Odegaard. Sigo pensando que Konami va a meter 2 del Manchester City. Yo creo que tiene que venir Kevin De Bruyne sí o sí. Ya el segundo tengo dudas. Puede ser Rubén Díaz, puede ser Grealish, puede ser Rodri nuevamente. Ya veremos. Y el otro que acompañe a los 2 del City ya puede ser cualquiera. Por ahí Don Bruce estaba comentando que tal vez se venga a Alexander-Arnold repetido con la habilidad de centro en picada. Yo creo que si va a meter centro en picada tendría que ser Trippier, ya que Trippier aparece en el equipo ideal como te mostré hace ratito. Por lo tanto ya ha salido y con esa habilidad simplemente lo volvería a meter, como lo hizo con Haaland y como lo hizo con otros jugadores que ya se repitieron. Ojo, que todos estos jugadores que están apareciendo en los renders podrían aparecer como jugadores memorables. A
acompañando a los 3 Showtime dentro de esa cajita en la cual vienen 150 jugadores en total. Déjame en los comentarios qué opinas tú al respecto, qué jugadores crees tú que vayan a meter, cuáles serían los 3 Showtime, qué habilidad tendrían y quiénes vendrían acompañando a estos jugadores. Aquí tenemos el equipo ideal, ¿ok? Te pongo aquí los que hicieron la mejor temporada. Aquí en el lugar número 10 está Alexander Arnold, por lo tanto no lo descartamos. Shaka, está Marsh, Thiago Silva, Pascal, Tune, Neves, Ward Prowse, pero Ward Prowse ya lo puso Konami en la cajita de los Fan Choice. Martinelli por ahí ya apareció en los Joestar. ¿Crees tú que se vaya a repetir? Podría ser. También podríamos descartar los repetidos en los Joestar y a lo mejor Konami ya no los mete, pero eso ya depende de Konami, ¿no? Hasta acá aparece en el número 27 Salah, Gundogan, tenemos a Lisandro Martínez, tenemos a Holberg, Partey, Van Dijk, que está actualmente en los Fan Choice, Shaw, Alisson, Trossard, etcétera, etcétera, ¿no? Es larga la lista. Aquí están los primeros 50 jugadores. Yo creo que por ahí algunos jugadores que ya sabemos podrían venir, otros que ya están en los Fan Choice los podríamos descartar, pero déjame en los comentarios qué jugadores crees tú que vayan a venir. Y también recuerda que el miércoles por la madrugada o el miércoles por la tarde, depende cuando le dé la gana a Konami, puede subir en su Twitter, en la cuenta japonesa, alguna pista, algún jugador con la habilidad especial que saldría de los Showtime, como lo ha estado haciendo. Yo me voy más, a ver, es que depende del jugador que ponga. Yo creo que va a tener que meter a Kevin De Bruyne con el Game Changing Pass, o si no va a tener que volver a repetir a Trippier con el centro en picada, pero ya veremos. Ojalá que ponga algún jugador nuevo que no sea repetido y que tenga una buena habilidad que sí se le detecte. Y ahora vamos a pasar a la cuestión de los épicos y los Big Time. Ya sabemos que esta semana se tiene que venir sí o sí Lampard. Este Lampard Big Time que está en la base de datos, que todavía no ha salido. ¿Y cómo es que sabemos? Porque Konami ya nos los dijo. Y lo podemos confirmar dentro de los detalles de la temporada número 5, el cual Konami pues nos puso aquí en la lista planeada de jugadores. Ahí la puedes ver. Córdoba del Inter ya salió. El Niño Torres, el cual nos sorprendió porque no estaba esa versión en la base de datos, pues la metió, ya salió. Y como Big Time, pues Adriano la semana pasada, esta semana está Roberto Carlos con la temática de la Liga Española, y la próxima semana, como es de la Liga Inglesa, pues se vendría Lampard. El detalle está aquí. Por ejemplo, el Niño Torres no estaba en la base de datos, Roberto Carlos y Van der Vaart sí lo estaban. Ahorita Lampard está en la base de datos, pero los otros dos jugadores, ¿quiénes serán? En la base de datos tenemos algunos jugadores que no han aparecido todavía, que podrían acompañar a Lampard. En teoría debería venir Drogba y Sech acompañado a Lampard, pero Konami no creo que sea capaz de hacer eso. Casi obligarte a sacar un jugador repetido para poder sacar a Lampard, al menos de que tengas mucha suerte y que te salga Lampard. En mi caso yo ya tengo a Sech y ya tengo a Drogba. ¿Valdrá la pena tirar por ese Lampard corriendo el riesgo de que me salga repetido alguno de los que yo tengo? Ese es el detalle. Ahora esperemos que Konami meta Lampard acompañado de otros que no los hayas podido sacar gratis, como en el caso de Drogba y Sech. Uno de ellos sería Vieira, el cual no ha aparecido todavía en el juego como épico. Una versión Big Time existe, por supuesto que sí. Tenemos otra versión por acá de Van Nistelrooy. También tenemos versión Big Time, pero la épica no. Ahora, no creo porque del United está Beckham, está Scholes, está Park, está Van Nistelrooy, tenemos un Forlán. Entonces yo creo que se lo va a poner aparte en otra caja. Igual, no lo descarto. Otro más que no ha aparecido, por ejemplo, es Owen con el Liverpool, el cual pues ya salió el Niño Torres y todos esos de Liverpool. Xavi, creo que también salió Xavi Alonso. Bueno, este Owen no ha salido. Podría acompañar a Lampard. E igual no descartemos la posibilidad de que Konami repita los jugadores. Algunos jugadores que ya han salido y que los meta en esta caja. Pero no sé si vaya a meter full Chelsea o lo vaya a combinar. Alguno del United, del Arsenal, alguno del Liverpool. Eso ya lo veremos después del mantenimiento. Y hasta aquí lo del humito, chicos. La verdad es que sí es un poquito complicado predecir más o menos lo de los épicos. Lo del Showtime pues ya nos damos una idea. Aparte Konami nos va a dar una pista. Déjame en los comentarios tú qué equipo de épicos o qué cajita de épicos es la que se viene. Yo tengo muchas dudas. No creo que Konami sea tan descarada, aunque no lo descarto porque ya saben, Konami es Konami.
vaya a meter la cajita full Chelsea en los Big Time y épicos. Ay, no sé, no sé. Sería un descaro total. Imagínate meter Player of the Week, que van a estar bastante buenos, repetidos, y luego aparte meterte épicos repetidos. No lo sé. Bueno, chicos, hasta aquí dejo este videito. Déjame en los comentarios cualquier dato importante que creas tú que vaya a salir después del mantenimiento, algo que se me olvidó. Recuerda que las formaciones la vemos después del mantenimiento o te subo un videito aparte y vemos todas las novedades. Vamos a estar en directo 3 horas una vez comenzada este mantenimiento, el cual dura 6 horas, ojito, 6 horas dura el mantenimiento. Vamos a aprender nosotros y vamos a esperar hasta el final por la madrugada. Así que por ahí nos vemos, chicos. Muchas gracias a todos los que ven el videito de humo. Los espero. Enciendan ahí las notificaciones. Píquenle por ahí, actívenla, dejen su like y por supuesto suscríbete, porque si no te vas a perder de este rico humo y sabroso. Y nos vemos el día miércoles, chicos. Hasta luego. Bye, bye, bye.